les saluda Diana Palomares, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Antonio Ríos de Montoya. En esta oportunidad tengo el agrado y el placer de presentar a la siguiente mesa titulada Intervención en la conducta suicida, a cargo del presidente de la Sociedad Peruana de Suicidología, José Castro Escobar. Él es licenciado en Psicología Clínica, es especialista en intervención en emergencias y desastres, es docente sanitario, se encuentra acreditado por la Comunidad de Andalucía, es docente en la Universidad de Málaga, es presidente de la Sociedad Peruana de Suicidología con la sede principal en Madrid, es delegado para España y Europa de la Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres, es miembro fundador del Consejo Euroamericano de Emergencias Médicas y Desastres, CEAMED, tiene un máster en prevención en riesgos laborales, cuenta con estudios de sociología en la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene estudios en la conducta suicida y cuenta con un posgrado en urgencias, emergencias y catástrofes en el Colegio Oficial de Psicólogos en Madrid. Bueno, solamente para recordarles que mantengan sus micrófonos totalmente apagados para que no haya ninguna interrupción durante la ponencia y que si tienen alguna duda o pregunta pueden enviárnoslo a través del chat. Bueno, sin más que decir, doy pase a la ponencia. Hola, muy buenas noches por Perú. Estoy en Madrid. Aquí ya es la madrugada. Me alegra muchísimo haber recibido una llamada de vuestra coordinadora, Astrid. Y como ha dicho Diana, creo que es la compañera que sí, Diana Palomar. Soy psicólogo, miembro del Consejo Euroamericano, miembro fundador, delegado de las instituciones que ha mencionado. Y desde España vengo a compartirles esta presentación referente a lo que es conducta suicida. Estuve escuchando las ponencias anteriores, realmente las veo muy interesantes desde la perspectiva que ha planteado la psicóloga anterior con la pandemia. Definitivamente somos personas y como profesionales tenemos recursos en la cual nosotros como persona podemos superar, afrontar diferentes situaciones. Lo relacionado a conducta suicida es un proceso, que lo vamos a ver ahora. Es un proceso en el cual la persona va subiendo paso a paso, va yendo de un problema a otro y se va agrandando hasta que llega a esta situación. El 95% de las personas tienden a cometer el acto suicida y el otro 5% pues cumplen con el perfil de todos los trastornos que puede haber. He sido parte del SAMU, Protección Civil, lo que es 911 o lo que es en Perú el SUMA. Yo les voy a hablar desde la perspectiva de las emergencias y la experiencia en la Comunidad de Madrid, la ciudad de Madrid, y qué recursos tiene, ¿no? La ciudad de Madrid tiene diferentes recursos, tanto terrestres como aéreos, ¿no? Y en ese sentido, pues debemos hablar que la conducta, estas son algunas instituciones que me acompañan de aquí y de Perú, en la cual he ido a través del tiempo formándome y he recibido diferentes agradecimientos. Soy miembro de honor del Instituto Hispanoamericano de Suicidólogos, el cual también pronto tendré la acreditación de suicidólogo. Pero este problema de la conducta suicida es un problema prácticamente universal, que no viene de ahora, viene de antes, de muchos siglos antes, desde los pensadores, ¿no? Como dijo Epicteto, ¿no? No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede.
¿no? El secreto de la serenidad: no pretenda que los sucesos sucedan como quieres, sino que, ¿sí? Sino quiere los sucesos como suceden y vivirás sereno. O sea, tenemos que tomar todos los temas. He escuchado también que han hablado algo de la muerte. La muerte es un proceso también, así como nacemos, crecemos, nos reproducimos y también tenemos que morir en algún instante. Con lo cual, estos son temas que no se tocan en Perú. En los diferentes países de Sudamérica, como en México, Argentina, Chile y otros más, tocan estos temas muy puntuales. Los colegios de psicólogos son los que propician estos temas, son muy activos. En el caso de Madrid, el colegio es muy activo, haciendo diferentes ponencias y a través de las redes, totalmente gratuita, porque los colegiados pagan una cantidad que son 15 euros, como si fuera en Perú, creo 15 soles, y realmente se ve el trabajo y se siente y constantemente el profesional se está capacitando, se está actualizando y está obteniendo información. Por ello, yo llamo al reflejo y al que las personas sepan, y los profesionales que están a cargo de las instituciones, como es el Colegio de Psicólogos de los diferentes lugares del país, que este tema de suicidio es un tema realmente que se debe abordar y que se debe formar, porque, perdón, eh, eh, que se debe formar. He tenido la experiencia de poder formar más de 35 en el colegio 32, en el Colegio de Psicólogos de Trujillo, de La Libertad, que son chicos que han salido bien realmente. En este momento muchos de ellos ya están en pos de hacer investigaciones. Se ha publicado una investigación del compañero que viene detrás de mí, que es Rubén Urquiza, en el cuaderno de crisis, en la cual soy miembro de redacción, del consejo de redacción, y se ha publicado ahí su investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, el profesional tiene que estar muy activo y en todo momento estudiar y seguir estudiando y no parar. Ustedes como jóvenes, futuros profesionales, deben hacer ese tipo de acción, ¿no? Entonces, vemos que desde la historia de Santo Tomás de Aquino, de Nerón, Aristóteles, Seneca, Platón, Tomás More, John Donne, ya hablaban del tema del suicidio. Unos decían que la muerte era una valentía, ¿no? Seneca decía eso, que el ser humano expresa su máxima expresión y que las personas deben vivir bien, ¿no? En el caso de Aristóteles, va contra esto, ¿no? Contra lo que era el suicidio. Y decía que era un acto de cobardía y que hasta ahora vivimos con esa idea, con ese pensamiento equivocado, que el que se suicida es un cobarde, o que es un valiente, o que es una persona que destaca por eso, ¿no? Hemos visto diferentes suicidios en Perú. Estamos en un porcentaje más o menos de 3 a 5 suicidios por día en Perú. No hay data, no hay estadística, no tenemos información sobre esto. Los primeros y los que están punteros realmente en lo que es suicidios son aquellos profesionales del cuerpo de seguridad del Estado, perdón, los policías, perdón. Acá. Los policías con sus mismas armas se están matando, se están suicidando. Hemos visto el caso de una policía de tránsito, fue a la muerte, fue al lecho donde estaba enterrada su madre y se ha disparado.
Entonces, estas personas están más en riesgo de suicidarse porque tienen un arma, o aquellas personas que quizás trabajan con algún insecticida, con algún producto químico, también. Entonces, incluso hemos visto realmente que ahora por la pandemia, un padre de familia no tenía que comer para sus hijos y se colgó de un árbol. O sea, debemos darle realmente la relevancia y que haya una ley, porque este es un problema de salud pública. No es un problema que debe resolver un colegio, sino que el colegio debe convocar y las instituciones del gobierno deben analizar cuál es el problema con profesionales perfilados, con psiquiatras que manejan estos temas más por la parte farmacológica, ¿no? Y sacar una ley. El único que tiene una ley es Argentina. ¿Por qué una ley? Porque ahí involucras a otros ministerios y hay presupuesto para poder hacer difusión, ¿no? En fin, hay una serie de cosas que realmente no se estudia en la universidad, pero lo tenemos que estudiar fuera. Y hemos visto realmente que la palabra suicidio viene de un verbo francés, ¿no? Hacerse daño a uno mismo, un acto voluntario, asesinarse a uno mismo, ¿no? Y en la antigüedad realmente decían que en Egipto que era un deshonor, en Grecia que era indigno, en Roma los padres, los curas, estaban en contra de todo esto, ¿no? Incluso había una situación en la cual el marido, si se suicidaba, la mujer también tenía que suicidarse. O sea, aquí hay situaciones realmente que se contradicen, pero en la realidad, si la persona toma una determinación, yo creo que hay que respetar su determinación que ha tomado. Hay que ayudar a todas las personas que se puedan ayudar a sacar del sufrimiento a aquella persona que necesita la ayuda y además ver de qué forma podemos involucrar a la familia. Muchas familias son disfuncionales, ¿no? Y estas familias disfuncionales no entienden la problemática. Pero en fin, desde el Antiguo Testamento hemos visto los primeros judíos y cristianos, hemos visto que el suicidio estaba mal visto, hemos visto que eran casos inminentes de captura y tortura forzada, la vergüenza, el deshonor, ¿no? En Japón también eso. Tenemos un aproximado más o menos de 800 a 1 millón de personas en la cual se suicidan en todo el mundo. Y esto hace de que los estándares de suicidio, por ejemplo en España, son 10 suicidios por día, ¿vale? Y existen muchas, pero muchas instituciones que son apoyadas por otras instituciones, por fundaciones, y hacen mucha difusión. Existen radios que hacen incluso la teleeducación, la formación, ¿no? Y en ese sentido, pues debemos difundir y debemos tener en cuenta realmente que el suicidio es una situación que la persona no quiere matarse ni morir. La persona quiere dejar de sufrir. Hemos visto en los diferentes atentados, ¿no? Como en el atentado de las Torres Gemelas, pues sencillamente lo que pasaba que por las ventanas se lanzaba la gente. Y aquí estamos viendo personas de los atentados del 11 de marzo del 2004,
y que estas personas pues han estado en el instante que estallaron las bombas y yo ya estaba aquí, pero en fin, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que es el ente que rige todo lo que es salud en el mundo, ¿no? Define como el acto que el individuo toma como causa para dañarse a sí mismo, ¿no? Con independencia del grado de intención y que conozcamos o no los verdaderos motivos. Y el suicidio, como la muerte, resulta un acto eh, voluntario y premeditado. La Organización Mundial de la Salud nos indica que todo hecho en que el individuo se causa a sí mismo, como una lesión, como el cutting, incluso hay muchos problemas con el bullying, el ciberbullying, y en esto también debemos formar a los maestros. A los maestros debemos involucrarlos mediante la SUGELS, ¿no? Y formarlos y que vean realmente cuáles son los factores que incluyen en que un joven, un niño, se suicide. El bullying es uno de ellos. El ciberbullying, el acoso, el empujarlo, el quitarle las cosas, el robarle las cosas constantemente, el decirle su padre que es un tonto, ¿no? Todas estas cosas hacen de que realmente en los jóvenes cause este problema del bullying. Aquí vemos en este mapa realmente que nuestro país está dentro de los planes que son menores, ¿no? Porque en Rusia, en todos estos países de aquí, pues sencillamente el nivel es más alto. En Lituania, en los países del este, aquí de Europa, son los más altos, ¿no? Y ya hemos dicho que las tentativas, por ejemplo, cada 2 horas y media en España se suicida una persona y cada 5 horas en Perú se suicida una persona. Y por cada intento hay 20, y cada intento que es mortal, hay 20 personas que lo intentan, ¿no? Cada 20 segundos. En fin, y esto a su vez hace que repercuta en otras personas, de 6 a 15 personas directas, como supervivientes. Imagínense aquellas personas que han perdido sus familiares en esta pandemia, ¿no? En la cual España está alrededor de 40 o 50.000 fallecidos. En Perú creo que están en una cantidad parecida. No hay sinceramiento de cantidades porque esto haría una estampida de problemas, pero se sabrá en algún instante, ¿no? Entonces, le decía que la persona ha entrado caminando, ¿no? O la han llevado en la ambulancia y sencillamente le han entregado a la funeraria un recipiente con los restos calcinados de la persona que era su familiar. Aquí lo que debemos hacer en este caso, recomendar quizás velar la ropa, hacer una misa, hacer lo cotidiano que se hace, ¿no? Porque de lo contrario va a haber un problema de patología y esto pues ya va a ser un problema. Se dice que los sanitarios realmente van a estar con estrés postraumático, pues eso, los sanitarios, los profesionales de la salud, están formados como los militares para poder afrontar situaciones muy fuertes, ¿vale? Si la persona que está ahí, porque me estoy distrayendo, admite a las personas que se están incorporando, le rogaría mucho porque me quita un poquito de tiempo y
y me distrae. Bueno, en los mitos, ¿no? Decíamos que los mitos son cosas que se pasan de un tiempo a otro tiempo y que el abuelo que dice, que lo que no dice, ¿no? Por ejemplo, quienes hablan del suicidio no tienen la intención de cometerlo. Eso es totalmente falso. Quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión, desesperanza y pueden considerar esta opción de suicidarse, ¿no? La mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia. Falso. El suicidio, la persona que se suicida y que tiene algún problema realmente de sufrimiento, pues deja cartas, deja advertencias, entrega sus cosas, las regala, hace testamento, en fin. Ahora lo que estilan es hacerlo por el tweet, por el Facebook, por las redes sociales, en fin. Dejan todo, su conducta verbal y la no verbal. He escuchado antes que la conducta verbal, pues sencillamente lo habla, lo dice, lo manifiesta. Y tiene razón el compañero que hablaba porque están pidiendo ayuda, ¿no? Y es importante realmente que todas estas advertencias las tengamos presentes y en todo momento ver realmente cómo poder ayudar a esta persona. El suicida está decidido a morir, el suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Por el contrario, los suicidas suelen ser ambivalentes de la vida o de la muerte. El acceso de apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio. O sea, si tenemos una persona enfrente y que se quiere lanzar, si esa persona está con una conducta ambivalente, el rescatista, el bombero, el policía, el sanitario o cualquier persona también tiene que actuar desde la perspectiva ambivalente, ¿no? Decirle, mira, esto lo podemos solucionar, quizás en otro momento tú quieres tomar esta decisión, pero mañana será otro día y veamos la cosa desde otra perspectiva. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Deseas que llame a un familiar? ¿Deseas una botella de agua? ¿Deseas algo? ¿No? Entonces, cuanto más la persona encaje con la otra, haya un feedback, ¿no? Enganche, pues ahí la persona tiene que sacarle el provecho del caso para poder sencillamente poder ayudarla y poder sacarle de este. Basta con una palabra y en un segundo se le abre el pensamiento a esta persona y procede a desistir, ¿vale? Quienes han sido, quien haya sido suicida alguna vez, nunca dejará de serlo. Bueno, acá hay una cuestión de que puede regresar esa idea, pero los pensamientos y los intentos a la larga, pues también terminan suicidándose o no también. O sea, es una cuestión que puede ser y que no puede ser. ¿Solo las personas con trastornos mentales son las que se suicidan? No. Las personas con trastornos mentales, el 95% sí se suicida. Y el 5% lo hace por impulso. O sea, no tiene ningún trastorno mental, sino que en ese instante el impulso le ha ganado y se ha lanzado por la ventana, o por la escalera, o ha tomado algo, o se ha disparado, ¿no? Hablar del suicidio es una mala idea y se puede interpretar como un estímulo, también otra cuestión falsa. Eso es un estigma que alrededor del suicidio va dando vuelta. El hablar más de los temas, como hablar de sexualidad, como hablar de todos los problemas que pueden haber en una sociedad, es hablar. Y los medios de educación y los medios de difusión y todo lo que existe ahora deberían difundir. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que sean datos exactos, reales,
y que se puedan realmente, que sea serio el tema, ¿vale? Vamos a entrar a una parte epidemiológica. Yo sé que no me va a alcanzar el tiempo, pero quiero indicarles a ustedes que ya hemos hablado de esto, de las estadísticas. Hemos hablado también de lo que son la parte de los mitos, ¿no? Estas son estadísticas que nos dan la Fundación Española de Prevención contra el Suicidio. Entren a esta página y ahí tiene incluso hay una aplicación que te dan mucha información relacionada al suicidio, ¿vale? Esto es lo que yo le mostraba, que realmente hace 2 años, esto está actualizado con todo lo que es las estadísticas del país. Hace 2 años, 2.619 personas, el 74%, se suicidaban en hombres. O sea, de 4 personas, una persona que se suicida, 3 intentan. En el caso de las mujeres es así. Y lo que le decía, que cada 2 horas y media hay un suicidio. Acá hay una comparativa entre el año 2017, ¿no?, que está un poquito más oscuro, y el 2018, que está un poquito más claro. Entonces ha habido una disminución realmente, pero de todas maneras es un problema. Acá podemos ver realmente entre hombres y mujeres, desde el 2000 al 2018, cómo ha sido la curva, ¿no?, de crecimiento, y que en el 2013 fue la más alta, ¿no? 2014. ¿Vale? Y las muertes por suicidio, pues se dan mayormente suicidio por lesiones autoinfligidas, caídas, ahogamientos y accidentes, ¿no? Como el accidente del avión que el piloto lo lanzó contra un cerro entre la frontera de Barcelona, España, con Francia. Y ahí murieron más de 180 personas, ¿vale? Entonces, ahí está. Bueno, seguimos con todo esto. Aquí hay una comparativa entre lo que eran accidentes de tránsito, color más oscuro, con lo que era suicidios. No han variado mucho las cifras, pero lo que vemos que en lo que es accidente de tránsito, lo que han hecho es sacar una ley por puntos. Cada problema que tenga el conductor, pues le va disminuyendo los puntos. Y esto ha hecho que de los accidentes, como baje a una cantidad totalmente mucho menor que la que son los suicidios, ¿no? Eso es una comparativa. Para ver la parte de lo que es intervención, pues podríamos hablar de intervención telefónica, intervención psicológica, intervención médica, intervención con los cuerpos de seguridad y con la policía, con el ejército, con los bomberos, con los sanitarios. Pero esta parte psicológica es lo que he tratado yo de sacar, ¿no? El comportamiento de suicidio es un comportamiento universal, que a través de todas las culturas que han habido, a través de todo el mundo, pues se han dado, que lo hemos dicho ya. Las situaciones de crisis de cualquier ámbito, pues está incluido la parte familiar, laboral, personal, la parte pública, ¿no? Entonces, en los aspectos generales de lo que es la intervención psicológica, vamos a ver realmente que lo que hemos estado hablando, la parte verbal, no verbal, la víctima puede llegar a un punto en que no tenga el control total de su vida, ¿no? Y las fases, el embotamiento, o sea, de tanto problema que tiene, la desorientación,
la pérdida de sentido del tiempo y la realidad, la confusión, la apatía, que han hablado los compañeros anteriores, inmovilidad, hiperactividad, ¿no? La fase de reacción, pues la habilidad, o sea, la verborrea emocional, la ansiedad, el miedo, la culpa, la impotencia, la negación, el aislamiento, en fin. Y la tercera fase, la reorientación, en que empieza a adaptarse a lo ocurrido. Tenemos ahora 37.000, en Perú tenemos 37.000 psicólogos, de los cuales antes no existían muchos psicólogos, pero las personas seguían viviendo, afrontaban los problemas, lo enfrentaban. O sea, estamos llegando a un mundo moderno con muchas más cosas, pero no sabemos enfrentar los problemas, ¿no? Y la crisis suicida se desencadena por acontecimientos estresantes durante un periodo más o menos prolongado. El estrés tiene que ver con todo esto, el estrés, la depresión, la ansiedad, la desesperanza. Si juntamos todo esto, pues tenemos un potencial suicida, ¿no? Y todo lo que ha venido después también con las crisis normales de la vida, el divorcio, el fallecimiento de un hijo, la pérdida de trabajo. Un ingeniero, imagínense, un ingeniero que lo echen del trabajo o que salga o que lo despida, pues no hace otra cosa que meterse a su casa y encerrarse y se acabó el mundo. No, hay que enfrentar las cosas. Y eso es lo que debemos enseñar a los hijos, enfrentar y afrontar. Todos los problemas que haya, hay que enfrentarlos. La resolución adaptativa de la crisis ofrece una triple oportunidad, ¿no? Que es dominar la situación actual, elaborar conflictos pasados, aprender estrategias para el futuro, que es lo que antes, sin saber quizás ni tener tanto conocimiento como hay ahora, pues se hacían, ¿no? Y por otro lado, vemos el tipo de víctima de un impacto, persona vulnerable de una comunidad, intervinientes, familiares, allegados, víctimas directas. Hay todo un proceso de lo que es la conducta suicida. Y en ese proceso lo primero es la ideación, lo segundo es la planificación y lo tercero es la consumición de los hechos, ¿vale? Existe un grupo de diferenciados, predictores del suicidio, ¿no? La enfermedad, el alcoholismo, la ideación suicida, antecedentes, tentativa de suicidios. O sea, anteriormente también ha hecho eso. Y la utilización de métodos letales, ¿no? Tentativas, el puenting, los selfing al filo del cañón, ¿no? De un cerro. O sea, esas cosas también tiende pues a ser la adrenalina que quieren sentir, ¿no? El sentimiento de desesperanza, rigidez cognitiva, no piensas. Tú estás con depresión, no piensas para nada. La historia de suicida en la familia. Puede haber factores genéticos en la familia que hacen de que esta persona también pueda tener la predisposición de suicidarse, ¿no? Problemas maritales, estrés, irritabilidad, enfermedades físicas. Las personas de riesgo son aquellas que por ejemplo, con trastornos mentales, enfermedades crónicas, en fin, hay una serie de situaciones que va enganchando una a otra y esta a su vez, pues sencillamente llega al momento de que la persona ya deja de estar realmente en la realidad, ¿no? Aquí hay una serie de textos que yo se los dejo para que ustedes vean. Hemos tomado del manual
los datos los hemos tomado de este manual, el manual de prevención, intervención y posvención en la conducta suicida. Esto lo venden, bueno, aquí en TEA Ediciones, muchos de ustedes quizás conocerán TEA Ediciones. De este manual, aquí existe mucha información para todas las especialidades, para el profesional, médico, enfermero, técnico, bombero, psicólogo, en fin. Hablábamos en antes de que los niños ¿por qué se suicidan los niños, no? ¿Por qué un niño quiere morir? ¿Por qué desea realmente morir? Ahora el padre y la madre salen a trabajar y ya no hay una supervisión, quizás queda a cargo de la abuela, del abuelo, y esta persona quizás no se enteran de lo que está pasando con este joven, con este niño, que quizás un profesor le dijo una palabra quizás que no correspondía. ¿Qué mal dibujo has hecho? ¿No? O los compañeros, los empujones, el burlarse. Quizás en Lima, el limeño se burla del que tiene la piel oscura, como yo quizás, yo tengo la piel oscura, yo vengo de negro con cajamarquino. Entonces, pero lo que hacen es que sea vulnerable, o sea, cogen al más vulnerable y a esta persona, pues le dan y le dan y le dan, hasta que por tanto sufrimiento que tiene esta persona, decide morir, decide quitarse la vida. Pero el pensamiento es otro, el pensamiento de este niño o este joven, ¿no? De 12 o 11 años, dice, bueno, hoy día me suicido y mañana voy a estar vivo y voy a estar mejor. Ese es el pensamiento de un niño, que no es igual a un pensamiento de un hombre mayor, de 45 a 80 años. Ya lo hacen con premeditación y lo hacen exacto y, y cumplen con el objetivo de quitarse la vida. ¿Vale? Entonces, como le decía, hay una planificación, hay métodos, la depresión, o sea, hay causas que son variadas, cuestiones escolares, familiares, interpersonales, involucra también lo que hemos hablado del duelo, la crisis en menores, pues la propensión de estar deprimido, o sea, el chico apático que se sienta a un lado, que no quiere hablar con nadie, y esta es una distimia que lo va teniendo desde muy niño quizás, y que no se resuelve, y que el padre no lo observa, pero debemos realmente tener un poquito de tiempo para cada uno, para cada momento, ¿no? Vemos también por los problemas de embarazo no deseados. Hemos visto una chica en la Universidad del Norte, en Trujillo, que subió a la quinta planta y se lanzó porque estaba embarazada y el novio quizás no le dio la importancia del caso y se lanzó. O quizás tenía ya problemas, ¿no? Por eso que ahora ya existen consultorios psicológicos en las universidades y han introducido al psicólogo en los colegios, que es el lugar donde realmente se debe empezar a hacer mucho trabajo psicológico, mucho trabajo, medición de depresión, medición de violencia. Para lo que es bullying, hay un programa muy bueno, creo que es holandés o suizo, creo que es, se llama Kiva, y que este no solamente ayuda al acosador y al acosado, ¿no? Sino que va más allá a las familias de estos y que para que en el caso que un alumno acosador lo expulse de un colegio y vaya a otro colegio y haga lo mismo, pues lo que hacen es tratar de ver la forma de redactarlo y en todo instante todos estos problemas que son de índole ya legales, ¿no? También la policía tiene que tener conocimiento de todo esto, ¿vale? El bullying, el impacto de enfermedades en familiares, en fin,
hay todo un trabajo muy grande que debemos hacer. La parte protectora, o sea, estamos hablando de los factores de riesgo que ya hemos hablado, las armas, químicos, y otro tipo de cosas que son los factores de riesgo, las enfermedades mentales. Y hay otra parte que es el factor protector, ¿no? El factor protector es la amistad, la red familiar, los amigos, los sentimientos, ¿no? Esta parte tiene que ser muy reforzada y en todo instante tener comunicación con la persona que está pasando por este momento que necesita ayuda. La conducta suicida en niños y adolescentes hay que tener en cuenta, en primer grado, la consumición del intento, el estresor que puede aumentar la ideación, el riesgo, la probabilidad de repetirlo, la concepción del niño de la muerte o del morir, las características, la destreza que puede tener la persona para poder superar estas situaciones, los riesgos de suicidio, la actitud, hay que medirlo, hay que medir, hay muchas pruebas psicológicas como Beck tiene de lo que es depresión, ansiedad, el impulso, ¿no? Y esto tenemos que verlo. Y la última parte que es esto, lo que son los primeros auxilios psicológicos, más que todo es el escuchar, el, el apoyo, la orientación, ¿no? Que es la parte primordial del psicólogo que tiene que tener para poder llevar a cabo todo un proceso y que esta persona pueda ser ayudada, ¿no? En los primeros auxilios psicológicos, en las diferentes situaciones. Puede ser como la riada que hubo en todo el país, las personas estaban con estrés, estaban con situaciones de traumas emocionales, y que el psicólogo realmente ahí cumple un papel importantísimo. Es por ello de que en este momento diferentes universidades ya tienen dentro de su currícula lo que es emergencias y desastres, que también es una especialidad como clínica, como educacional y otras más que hay, ¿no? Entonces, y me quedan 5 minutos. Eh, había preparado algo más en lo que es la conducta suicida, ¿no? En lo que es las intervenciones telefónicas, como deben ser, pero les dejo las diapositivas y mejor entraría yo a lo que son las preguntas. No sé si me está escuchando Diana. Sí, 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 lo estoy escuchando. Vale. Diana, a ver, para verte. A ver, nada, muchas gracias por todo lo que nos ha brindado, toda la información muy interesante y detallada. Invito a los asistentes para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, primero para agradecerle bastante a nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y a nombre de los coordinadores de este sexto coloquio de psicología. Es muy importante abordar este tipo de temas porque, como le dice, o sea, de por sí nadie está libre de nada y nuestro alrededor de por sí se pueden Lo presentar diversos casos, importante ¿no? sería que las universidades, dentro de su currícula, tenga cursos relacionados con lo que es conducta suicida, porque la conducta suicida no son dos cosas, es muy amplio y da mucho en diferentes campos. También se puede formar una enfermera, también se puede formar otro profesional, un paramédico, para que sepa realmente cómo ayudar en un momento dado,
de una situación. Por ello que les invoco a todos, creo que hay como 174 personas, que sigan formándose en lo que es conducta suicida. Y esto va a ser un tema realmente que nadie le gusta hablar de la muerte, y la muerte realmente es un hecho natural de la vida. Es un hecho que definitivamente la misma situación del mundo, la misma situación del conllevar de los días, nos va a llevar a todo este proceso. O sea, si lo hacemos patológico, nos metemos en un problema que vamos a tener que utilizar, como decía, terapia cognitivo-conductual, sistémica, el DBT, en fin, hay otras formas más, pero lo más importante es afrontar y enfrentar los problemas que tengamos. No caigamos en que nuestra autoestima baje, seamos vulnerables y que nos volvamos presa de ese problema que es el suicidio. Diana, aparece y desaparece. Sí, un momento. Sí. No sé si el anfitrión de la reunión me podría habilitar para poder encender mi cámara, por favor. Que te ponga como anfitrión. Ahora te permito, Diana, un segundito. De acuerdo. Vuestra universidad es pequeña, pero yo creo que pueden salir buenos profesionales que tengan el interés, y aquellos que tengan el interés, pues me tienen a mí, ahí en Perú hemos formado también una sede, Perú, de la Sociedad Peruana de Suicidología, en la cual vamos a dar muchos cursos muy baratos, con mucha información, con libros que puedan ustedes utilizarlos y leerlos, y se introyecte la información en uno, o sea, y esa información va a ser básica para poder llevar a cabo una consulta, una presentación, difundir mucho este tema. Si estamos con 32 millones de personas y tenemos 5 fallecidos por día, y en España son 47 millones de personas y hay 10 fallecidos por día. O sea, estamos en un límite realmente de que nosotros debemos tratar. Y todo no lo dejemos al Estado, que ellos lo hagan. Formemos nuestras asociaciones, formemos nuestro grupo de trabajo, ayudemos a la gente, porque para eso hemos estudiado y estamos estudiando. O sea, el ser psicólogo no te va a hacer millonario. Te va a dejar vivir, sí, pero tienes que estar muy actualizado y tienes que estar muy formado. Y todos los días se aprende algo, ¿vale? Por eso les digo que mi institución está abierta a todos los estudiantes, a todos los que quieran tener conocimiento sobre lo que es bullying, cómo se maneja el bullying en un colegio, a los maestros. Hemos hecho nosotros una formación de 100 maestros en el 2018, cuando recién abrimos la sede en Madrid. Le hemos enviado incluso el material, le hemos enviado los recursos económicos para que puedan hacer los papelógrafos, los trípticos y todo esto. Y por la radio de ahí de Chulucanas hemos hecho difusión y hemos tenido más de 100 maestros. Y esto ha sido con el apoyo de la UGEL. Es cuestión de que instituciones no gubernamentales, ¿no?, puedan gestionar difusión como es esto, del problema del suicidio. Porque el suicidio no solamente es aquel que se lanza por una ventana o al tren. Ahora que tenemos tren, hay muchos chicos y chicas que se lanzan
tenemos que ver muy clasificado lo que es trastorno límite de la personalidad también. Y hemos visto el otro día también que en la vía de evitamiento, un joven se lanzó y se quedó colgando en un puente, y vino un autobús, y este autobús pues lo pudo rescatar con otra persona, el cobrador creo que se subió al techo con otra persona y lo rescataron. Hemos visto también otro muchacho que intentó lanzarse de un puente y el policía tuvo la paciencia y el encaje bien, ¿no? De poder conversar con este muchacho que estaba ebrio incluso y poder rescatarlo. Entonces, como decía la compañera anterior, la vida es lo más importante. La vida, la razón de la vida es esto, el convivir diariamente. Los problemas existen, muchísimos. Las pandemias han habido muchas. Lo que pasa es que ahora hay muchos aviones que pueden interlazar y cruzar el mundo para todos lados. De España salen 1.200 vuelos diarios, salían, porque todas las aerolíneas están paradas ahora. Es por eso que también este virus pues, ha podido lanzarse por todos sitios. En España lo que ha pasado con el virus, la primera fase ha atacado a las personas que son mayores de 40 años para arriba. Y ahora, en este segundo rebrote, ha atacado a los jóvenes de 35 años hacia abajo, incluso niños. Entonces, este es un problema bastante serio que hay que tomarlo en serio y hay que tener las autoridades también que hagan las cosas bien. Por eso les invoco a ustedes que hagan su grupo de trabajos, sus asociaciones, sus grupos de consultoría, lo que ustedes quieran hacer, y yo estoy a su disposición para ayudarlo en todo lo que pueda. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Sí, muchísimas gracias. No, primero agradecerle por todo lo que nos ha brindado y por esta oportunidad y facilidad, ¿no? Que podemos contar con usted. Bueno, tenemos una pregunta de Andrea Fernández que nos dice, ¿cómo empezar a promover este tipo de cursos sobre la conducta suicida cuando la Escuela de Psicología no permite cambios en la estructura del aprendizaje fuera del pensum desde Venezuela? Bueno. En toda universidad hay un centro federado, hay un gremio de estudiantes y hay cursos optativos, introducirlos por ahí, ¿no? Todos los cursos que sean con relación a lo que es suicidio, introducirlos por ahí, ¿no? Por eso les digo que las asociaciones, los grupos de trabajo y todo ello, pues hace de que ya las autoridades tomen el asunto en serio y vean las cosas que ese tema realmente es importante. Yo recuerdo en el año 2014 que fui a la Universidad César Vallejo a hacer una presentación de lo que es el SAMUR aquí. El SAMUR es una institución de urgencias y rescate, ¿no? Y este modelo lo llevé a Perú, le indiqué cómo eran las cosas, cómo se tomaban todos los problemas, cómo eran las intervenciones médicas, qué tipo de ambulancias habían, tanto las básicas como las avanzadas, y realmente le interesó al decano y lo propuso al Consejo Estudiantil, y ahora esta universidad y quizás otras también ya tienen esta parte, porque somos un país sísmico, somos un país con problemas de naturaleza. Entonces tenemos que estar preparados los profesionales también para eso, para afrontar los problemas de que la naturaleza nos pone a nosotros, ¿no? Como país sísmico. España no es sísmica. España, si hubiera un terremoto, pues aquí media ciudad desaparece porque no está adaptado. En Perú sí. Y además, la manera de responder un español, imagínense, que no ha vivido nunca un terremoto, con un chileno, donde hay todos los días terremotos, ¿no? Es diferente. O un japonés, donde hay también terremotos. Es diferente. Estos cursos hay que promoverlos.
Y hay que promover los grupos de trabajo, y hay que promover las instituciones. No cuesta mucho, creo que entre un grupo de 10 o 12 personas. Lo que pasa es que a veces cuando se juntan mucha gente, hay muchas ideas positivas y negativas. Yo creo que para esto hay que ser altruista primero, hay que dejar de lado el negocio, porque esto no es pro bolsillo, sino es por la vida, por la educación, y que además hemos hecho un juramento como profesionales antes de salir a las calles a hacer y aplicar nuestro conocimiento, ¿no? Ujú, sí. Bueno, la siguiente pregunta es de Claudia Pesaño y Sí. menciona, veo que usted habla de respuestas ambivalentes. Se me ocurre que tal vez lo sugiere para mostrar tal vez alternativas a la persona que se siente angustiada. Vale. A ver, la ambivalencia. La persona que está en esta situación de conducta suicida es ambivalente. Está entre la vida y la muerte. No sabe si quiere morir o si quiere vivir. Lo que quiere es dejar de sufrir. Esa es la parte que quiere. Y todo lo tenemos en la cabeza, en las ideas. O sea, no nos construye nada. No tenemos un cuadradito que va hacia un lado, el otro se cruza con el otro. No lo tenemos, sino son ideas que nuestro cerebro procesa, ¿no? Y cuando tenemos depresión, nuestro frontal ya no funciona, porque es el que resuelve los problemas. Entonces, la parte ambivalente, le decía yo, en el caso de los rescatistas. He visto un vídeo de un rescatista en la cual en Perú, que va a hablar con la persona que quería lanzarse en Pueblo Libre, era un extranjero, que quería lanzarse de una azotea, y esta persona tenía con las justas una soga que lo había atado, creo, a su cuerpo, y no llevaba ningún medio de seguridad. Lo primero es llevar tu seguridad para ti. Lo segundo es tratar de ayudar a la persona que quiere suicidarse. Y decía ambivalencia, ¿por qué? Porque tiene esa ambivalencia la persona en ese momento. Es por eso que la doctora Carmen Tejedor, psiquiatra de Barcelona, indica de que cuando se actúe ahí, actúe con ambivalencia. No te suicides hoy, suicídate mañana quizás. Veamos hoy cómo resolver este problema y cómo salir de esta situación. Veamos hoy cómo salimos del problema realmente. Y la parte farmacológica es importantísima. Son los estabilizadores que le van a dar al pensamiento y a ese problema que tenemos de la depresión, porque la depresión es cuando todas nuestras 52 sustancias que generamos en el cerebro empiezan a escapar. Y al escapar hay un descontrol emocional. La estabilidad emocional ya no la tenemos y somos vulnerables a todo lo que pueda venir. Entonces, por eso que los psiquiatras de frente ponen bloqueadores para los neurotransmisores, ¿no? Este es otro tema que también es importante para que esta persona que ha tenido un intento o tiene la ideación suicida, pues pueda readaptar su vida con la terapia cognitiva conductual, con todas las tareas que le van a dejar y constantemente le están en comunicación con el profesional, y la farmacología, que es importantísima. Y como decía, si tú eres un rescatista, eres un policía, eres un bombero, pues también tienes que ser un ambivalente en tu respuesta que le des. Ganarte a la persona, llegar a su confianza, ayudarla en lo que puedas ayudarla y cogerla. Cogerla no con el cuerpo, con las manos, cogerla con un arnés, con cable, con lo que puedan sujetarlo para que esta persona no se lance. Y cuando ya la ha cogido uno, pues todos los que están ahí tienen que cogerlo también,
porque no va a poder una persona, quizás nuestra estatura promedio es 1,70 m, ¿no? Y si esta persona tiene 1,80 m y pesa 100 kilos, 120 kilos, no va a poder, y su peso muerto se lo va a llevar para abajo también. Entonces, este es un problema realmente que debemos difundirlo a nivel nacional y en todas las instituciones y en todos los hospitales de las Fuerzas Armadas, policiales y de la población en sí. O sea, aquí no hay una distinción de nada, ni de nadie. ¿Alguna otra pregunta? Eso es todo. Más bien, le agradezco nuevamente a nombre de los coordinadores del Sexto Coloquio de Psicología y a nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También le agradezco por conectarse y poder estar presente en nuestra ponencia a pesar de los horarios distintos que manejamos y por aceptar la invitación. Muchas gracias. Sí. Aquí son las 12:10. Ahí va a entrar nuestro vicepresidente de la sede de Perú. Ahí lo veo a Rubén Urquiza, un gran joven, estudiante, profesional ya, egresado de la Universidad César Vallejo. Y los voy a dejar con él, que es brillante realmente. Y hemos hecho muchas cosas. Además, hemos hecho el 11 y 12 de septiembre una gran jornada con más de 250 personas. Y hicimos 2 eventos más con 700 personas. O sea, nuestra sociedad es una institución seria y que vamos a lanzar un curso dentro de poco de lo que es intervención en la conducta suicida, justamente este tema. Y para los que quieran, pues visiten nuestra página y nada, muchísimas gracias y los dejo con Rubén. Muchas gracias a la universidad. Hola Rubén y hasta luego Diana. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionó, ahora vamos a dar pase a la siguiente ponencia a cargo del vicepresidente de la Asociación Peruana de Suicidología, quien es Rubén Manuel Urquiza Vergara. Él es licenciado en Psicología por la Universidad César Vallejo, es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Suicidología, SPS, es socio de la Delegación para España y Europa de la Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres, SPPED, tiene un diplomado en la conducta suicida, en la atención a víctimas de violencia sexual, prevención e intervención del acoso escolar, el bullying. Tiene una formación en psicoterapia sexual y en pareja, y actualmente se encuentra cursando 3 formaciones, en terapia cognitivo-conductual, en Gestalt y en la promotoría contra la violencia basada en el género. Sin más que decir, voy a dar pase a la siguiente ponencia, pero antes quiero recordarles que por favor mantengan sus micrófonos totalmente apagados para que no haya interrupciones en la ponencia y que dejen sus preguntas en el chat. Adelante. Bien, buenas tardes, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. La Sociedad Peruana de Suicidología está muy agradecida por esta invitación. Y lo que sí, es bastante... Es inevitable no sentir toda esta serie de, entre comillas, ¿no? Sintomatología ansiógena y tal, esa palpitadita del corazón. Y quiero abrir esta ponencia, pues, empezando por esto. ¿Se imaginan vivir en un mundo en el cual les enseñemos a las personas que el sentir este tipo de sensaciones está mal? ¿Que el sentir este tipo de malestares, entre comillas, está mal? ¿Se imaginan vivir en un mundo así? Bueno, en realidad estamos en ese mundo, donde las personas creen que, bueno, el estado natural del individuo, el estado normal del individuo es estar feliz, es estar contento, alegre, radiante, eufórico. No es así. El estado natural es estar tranquilo, es tener eventualmente episodios de tristeza, eventualmente. Claro, pero estar tranquilo. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a empezar con lo que viene a ser el tema de la prevención de la conducta suicida. Prevención, ojo, prevención de la conducta suicida. Hablar de suicidio, ya bien toda esta jornada estamos hablando pues de
toda la temática del suicidio, que es inmensa, es muy grande, pero nosotros como psicólogos ya vamos a ir más allá de lo que está ocurriendo. Vamos a estudiar la conducta humana en interacción con todos los factores ambientales con los que interactúa la persona. Entonces, vamos a tener claro algo y vamos a entrar ya a esta ponencia. A ver, vamos a ver si lo puedo mover. Ahí está, ya. Aunque la investigación sobre la conducta suicida se ha centrado tradicionalmente en los factores de riesgo, porque en efecto tenemos mucha investigación en relación a los factores de riesgo. Tenemos mucha investigación que dice que tal, que el alcohol, que si la violencia, que si rasgos de personalidad agresivos y tal, que son factores de riesgo. Ok, pero estos factores de riesgo no están ejerciendo esa influencia en la conducta del ser humano de manera igualitaria. En algunas personas sí influye mucho más y en otras no. Y nos ponemos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué si tenemos factores de riesgo, ya conocemos esta variable de conducta suicida, ¿por qué si tenemos factores de riesgo, por qué no afectan a todas las personas por igual? Esto nos preguntamos. Y de aquí es que inferimos la existencia de factores protectores, ¿no? Todas las personas de la misma manera sugiere la existencia de factores protectores que podrían estar modulando dicho riesgo. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar. Factores protectores que permitan habilitar esa prevención y que la persona no ejecute una conducta suicida. Y siempre que hablamos del suicidio, queremos dejar en claro algo. Vamos a partir por varias premisas para poder comprender el tema. Siempre que hablamos de suicidio, vamos a entenderlo como un fenómeno multifactorial. Está bien, por un lado, que si el tema de los neurotransmisores, que si el tema biológico. Por un lado, que si el tema netamente psicológico, que las ideas y tal. Por un lado, el tema social, que si la cultura y tal. Perfecto. Pero no vamos a poder prevenir algo si no trabajamos desde los 360 grados. Tenemos que trabajar de todo ámbito, biopsicosocial, ser humano, persona, que convive, que interactúa, que habla, que se relaciona, que tiene un código genético, claro, pero este no determina la conducta que vaya a ejecutar la persona en la interacción. Así que vamos a entender, esa fue la primera premisa. La segunda es esta de aquí. Tenemos conceptos del suicidio según el riesgo potencial y voy a utilizar esta nomenclatura para referirme al suicidio no como un fenómeno único, sino que tenemos niveles. Tenemos ciertos niveles, ciertas formas de referirnos a la conducta suicida. Tal cual lo estamos observando ahí, empezando por ideas de muerte, ¿no? La persona en un inicio no desea morir. Empieza con algo chiquito, con una semillita, ideas de muerte. La persona empieza pues a pensar cómo sería vivir si él no existiera. ¿Cómo sería? ¿Qué serían de las demás personas? ¿Cómo estarían? Tal vez estarían mejor. Empiezan con algo chiquito, como una idea de muerte. Posteriormente, esto evoluciona a un deseo suicida. No necesariamente, ojo, esta lista que estoy mostrando no necesariamente se sigue al pie de la letra. Es una forma que utilizamos para poder referirnos a lo que estamos viendo, al patrón conductual que estamos viendo en la realidad. Entonces, hay personas que van a llegar al suicidio consumado directamente. Hay personas que van a tener solamente ideas. Hay personas que van a realizar un gesto suicida, nada más. Por tanto, vamos a ir en orden. Ideas de muerte. Posteriormente, esto podría evolucionar a un deseo suicida. Ya la persona desea matarse, quiere ya, en realidad ni siquiera matarse. Quiere dejar de sufrir. Ya lo había mencionado ya el colega José Castro. No quiere dejar de sufrir. Hay mucho estigma con esto. Se cree que el suicida es alguien que le importa un bledo su vida, le importa un bledo las cosas del mundo. No, es todo lo contrario. Ese propio sufrimiento está siendo activado por
justamente por cosas que le importa de vivir, le importa estar sano, le importa tener una buena calidad de vida, le importa relacionarse con sus familiares, le importa muchas cosas. Por eso sufre naturalmente. Y a veces ese sufrimiento llega a la sociedad, se encuentra con personas que lo tasan pues lo tildan, ¿no? Lo tildan de debilucho, de un débil mental, y tantas cosas que no dejan que la salud mental avance en nuestro país. Ni siquiera en Latinoamérica. Todavía se ve esto. Y hasta en Europa, en algunas partes, no en todas. Muy bien. Evoluciona pues un deseo suicida, luego recién empieza lo que es las ideas suicidas, ¿no? Empieza esa ideación, estamos aquí en el terreno de la ideación nada más. Posteriormente ya estaríamos hablando de una comunicación suicida, expresión suicida, llamado así formalmente, ¿no? Ya la persona lo menciona, lo dice, oye, ¿sabes qué? Pues sí, estoy considerando pues ya no seguir con todo esto, ¿no? O sea, cosas así, lo expresa, lo menciona, lo indica. Luego ya empieza pues a amenazar, ¿no? Si haces esto, si sigo pasando por esto, me voy a matar, y se los dice a otras personas, hasta directamente. Indirectamente también lo dice. Me voy a ir un día y no me vas a volver a ver nunca más. Entonces ya está amenazando indirectamente, y no es que se vaya a ir literalmente, no. Está hablando ya de algo más fuerte. Y bueno, el tema del plan suicida, que es, bueno, el nivel 6, le he querido dar un numerito ahí para poder guiarnos. Es el plan suicida, ¿no? Aquellas personas que ya han planeado, ya han dejado pues un testamento, qué sé yo, han regalado ya sus cosas, ya han planificado milimétricamente cómo va a ser ese proceso en el cual se van a quitar la vida. Y en personas que han planeado este suicidio ya se podría hablar de algo mucho más fuerte. Ya no son personas tan impulsivas que actúan sin más, sino que, bueno, terminan pues planificando todo, y en efecto son equivalentes a la tasa de suicidio consumado más alta, las personas que han planeado el suicidio con anterioridad. Bueno, después de ello ya pasamos al acto, ¿no? Gesto suicida, tanto como cutting, ¿no? Puede ser un daño a nivel físico, un daño menor, pero ya es un daño, ya está atentando con su propia integridad la persona. Y bueno, después de esto, pues el intento de suicidio como tal, ¿no? Ya la persona lo hace, lo ejecuta, y si lo hace una vez es muy probable que en el futuro también lo haga. Y nos ponemos a pensar hasta este apartado. Está bien, todo este es el tema teórico, ok, pero ¿de qué me sirve el tema teórico en la cancha? Pues es claro que nos va a servir mucho para sabernos guiar. ¿Con qué persona estamos interactuando? ¿Esta persona ya está deseando? ¿Esta persona ya ha amenazado con anterioridad? ¿Esta persona ya ha intentado matarse en una ocasión anterior? Esto es una guía, es importante saber esto. Y esto es lo que se aprende pues, normalmente en estos cursos de formación, diplomados, especialidades, y todo. Es básico. Y mucho más básico para ustedes que, bueno, tengo entendido que muchos son estudiantes de psicología, y es básico también que lo sepan. Porque así como yo lo leí, lo escuché, lo estudié en su momento, me quedó ahí el bichito de seguir con este tema, y me llevó pues a investigar con posterioridad la investigación esta pues que hice para obtener el grado, ¿no? Lo que es el riesgo de suicidio como tal. Pero bueno, suicidio consumado, la última parte y tal, muy bien. Para poder centrarnos en todo lo que es la prevención, vamos a abrir un poco este panorama. Vamos a hablar un poco de los factores protectores, ¿no? Que protegen a la persona de ejecutar una potencial conducta suicida, y aquellas políticas que tiene pues nuestro país, y un país en ejemplo que lo voy a mencionar luego, y ver cómo está estructurado el tema de la prevención a nivel país. Pero primero a nivel personal, a nivel individual, ¿cuáles son esos factores que protegen? Sin más. Estilos cognitivos, rasgos de personalidad. En este apartado encontramos varios puntos importantes, interesantes.
Autoestima. Muchos estarán de acuerdo que si la autoestima, que si otros no, que la autoestima no es, no, que la autoestima, pero vamos a considerarlo a manera de hacer énfasis a algo. Autoestima como el autoconcepto, ¿no? Como la propia estima que tiene la persona de sí misma. Es algo importante. Si no se ha trabajado, si el pequeño se ha criado en un ambiente muy coercitivo, en un ambiente muy caótico, ¿cómo va a estar toda esa variable? La autoconfianza también, como estilo cognitivo, como rasgo de personalidad, no tanto como rasgos, sino como algo aprendido, ¿no? ¿Cuánto ha aprendido la persona a confiar en sí misma? Esto es algo importante, son pequeñas variables que juntadas todas llegan a influir en la conducta del ser humano y desemboca pues en un intento suicida o de por sí un suicidio consumado. Por eso estamos yendo así, de a poquitos. La búsqueda de ayuda en situaciones de dificultad. Esto es importantísimo también. Desde pequeño se nos enseña de que no, que uno solito debe ser autónomo, que uno solito debe poder, porque si no puede es un debilucho, y si es un debilucho no vale para nada. Y nos damos cuenta cómo vamos construyendo esos marcos relacionales que terminan pues ahí impregnados en la mente del individuo y que lastran pues su autoestima, su autoconfianza, lo hacen dudar, vive intranquilo y aprende a hacer las cosas así, aprende a pensar de esa manera, aprende a asumir que si lo dice es un debilucho y que todo lo debe hacer por sí mismo. Ese es un estigma que tenemos que quitar. Nosotros como peruanos, como latinoamericanos, como personas pensantes, como personas que pueden salir de esto, porque sí se puede. Con la ayuda profesional se puede más aún. Entonces, desde ya tener en cuenta estas pequeñas variables, porque cada uno de nosotros vamos a poder incluso ser promotores de la prevención del suicidio. Entonces, centrándonos en el tema, búsqueda de ayuda en situaciones de dificultad. Dejar atrás esa asociación, esa relación entre que si pido ayuda, que soy un debilucho, al contrario, el que pide ayuda es ese ser consciente que se da cuenta de que algo no anda bien. Por tanto, quiere hacer cosas para poder cambiar esa situación, para poder mejorarla. Ahí está. Apertura a otras experiencias, apertura a las personas, ¿no? Esas personas que son, pues, digamos que dinámicas, ¿no? Les gusta una cosa, otra cosa, tienen ese ánimo por vivir, por experimentar, no lo sé, un día se van a la playa, un día se van a la piscina. Bueno, tal vez cito ejemplos desde antes de la pandemia, ¿no? Ustedes habrán conocido, tendrán amigos que sí les gusta irse de viaje, hacer buzo, no lo sé, ir a trotar, correr, o sea, tantas cosas que hacen. Tienen el cerebro como que ahí con una lista, un checklist de cosas que quieren hacer antes de morir, entre comillas, ¿no? 1000 cosas. O sea, esa apertura a la experiencia, tener esa capacidad de apertura, de estar abierto a todo, independientemente de lo que pase, pero quieren hacerlo. Ese también es un rasgo bastante interesante en la persona, ¿no? Que puede aprender la persona para, y que a su vez, pues, sirve como un mecanismo de prevención. También tenemos la disponibilidad de aprendizaje, ¿no? Si esta persona es permeable, deja que el conocimiento entre así y aprende de la experiencia. Personas que no son tercas, personas que no se cierran en sí y listo. No, eso no va a apoyar a la prevención como una característica, ¿no? De la persona, ¿no? No apoya. Habilidades de comunicación también, se relaciona bien, habla, cuenta chistes, no lo sé, engancha con otras personas. Hasta incluso hay personas muy calladas, que a veces nosotros podemos opinar, oye, pero esa persona es muy callada, no habla con nadie. Ok, pero el hecho de que sea callada no implica que no tenga habilidades de comunicación. Hay muchas personas calladas que tienen una conversa interesante cuando hablas con ellos. Tienen una manera distinta de ver el mundo, de ver la vida, más interesante incluso que ni siquiera tú te lo hubieras podido imaginar. Así que cuidado con estigmatizar, cuidado con todo eso. También dentro del apartado de patrones familiares, escucho un ruido, a ver si, creo que es un micrófono.
Creo que es un micrófono. Bien, continuamos. Dentro del apartado de patrones familiares también es importantísimo. Ya lo estamos mencionando. El suicidio no netamente es biológico, psicológico, netamente social. Es todo. Por tanto, ¿cuáles son las personas que están alrededor nuestro? Nuestras familias. Es importante. Se han hecho muchas investigaciones que vinculan y consideran el tema del apartado familiar como un factor preventivo y un factor de riesgo también, si no se cumplen estos tres aspectos. Buenas relaciones familiares. La persona se relaciona, habla con sus familiares, incluso tiene el apoyo de estas personas, ¿no? Le dedica tiempo, hay actividades en familia. Esas cosas alimentan mucho a las personas. Imagínense pues una persona no lo sé, patrones comportamentales en relación al estado depresivo, ¿no? Que sea anedonia, bulia, bueno, va a empezar a desarrollar todo esto, pero tiene en su ambiente personas que lo apoyan, personas que están con él, personas que lo invitan a hacer cosas, actividades, en mil situaciones. No se augura pues que ese patrón comportamental persista, al contrario, la persona va a encontrar más salidas, más oportunidades. Entonces, este ámbito de patrones familiares es importantísimo como factor preventivo de la conducta suicida. También tenemos factores culturales y sociales. ¿Cuáles son? También, nuevamente, haciendo referencia, no solamente biológico, no solamente psicológico, sino también social. Adopción de tradiciones y valores culturales. Valores como cuál, algo importante como, bueno, algo cultural, el mero hecho de que aquella persona que pida ayuda no se le vea pues como alguien debilucho, como alguien débil, como alguien que está incluso loco o algo así. No, a eso hacemos referencias. Hay que tratar de cambiar esto y poder adoptar nuevas tradiciones, nuevos valores culturales que cambien toda la perspectiva, y para eso necesitamos mucho apoyo no solamente de otros colegas, sino también de los medios, de otros profesionales. Entonces, es un cambio que acompaña a todo ese sector país, ¿no? Buenas relaciones con amigos, también compañeros, ¿no? Es importante. No el hecho de que tengas muchas más amistades, sino que estés rodeado de personas en quienes puedas confiar, en personas en quien puedas depositar ese sentir, todo eso que te pasa por la cabeza, y hallar retroalimentación con este tipo de personas también. Solamente ello. Amistades no consumidoras también. A veces es muy difícil, ¿no? Uno no pide nacer pues a elección, a voluntad, ¿no? Simplemente le toca nacer, pero ya hay variables como la resiliencia psicológica, pues que terminan ejerciendo mayor influencia en el propio comportamiento, y que al final pues tenemos a una persona no consumidora que se crió en un ambiente consumidor, ¿no? Irónico, pero sí, se puede. Integración social, trabajo, deportes, clubes, actividades parroquiales, todo ese tipo de actividades también es importante. Y ahora con toda esta coyuntura, como que se han puesto en stand-by, ¿no? Y eso sí ha repercutido en, tal vez, se podría decir, porque ya he estado viendo algunos artículos de otros países como Bangladesh, como India, como este otro Nepal, ¿no? Países que el tema de las restricciones del Estado han incrementado el pico de suicidios, justamente por esto. Ya la gente no interactúa, no se relaciona, ya no hace deporte, ya no va a clubes, o sea, necesariamente tuvieron que pasar por esto, ¿no? Y el costo ha sido un pico más elevado de conducta suicida en su población, justamente por esto. Entonces, otros factores: dieta sana, saludable, esto sí, recomendable, de cajón, un sueño adecuado, tener un ciclo circadiano así, lo que es del día se hace en el día, lo que es de la noche se hace en la noche, y no invertir en los papeles, ¿no? Sueño adecuado, ¿no? Ejercicio físico, un entorno no fumador ni consumidor, pero bueno, es un factor que podríamos considerarlo si es que tuviéramos la potestad para decidir dónde vivir, ¿no? También.
pero a veces uno no sabe, ¿no? No pide vivir en tal sitio con estas características a voluntad. A veces no suele suceder eso. Habilidades de comunicación también, habilidades sociales, ¿no? Cómo se relaciona, cómo actúa, cómo habla, cómo engancha. Y bueno, estos son a nivel general, factores protectores a nivel general. Pero a nivel de nuestro país, ¿cuáles serán esos factores protectores que se suelen ver? Aquí están, ahí están, otros factores protectores asociados. Creencias religiosas y espirituales. Incluso este es un factor protector de la conducta suicida. Y se preguntarán por qué, ¿cómo así? Es que, bueno, dentro de muchas de las creencias religiosas está mal visto el quitarse la vida. Es considerado pecado. Entonces, eso ya nos deja entrever que en realidad, pues, estamos hablando de personas que ven el suicidio como algo mal, ¿no? Entonces, esto indirectamente ya está, pues, colaborando con la prevención del riesgo suicida o de la conducta suicida como tal, ¿no? Estrategias positivas de afrontamiento al problema. Esto también importante. Y es algo que tal vez los va a acompañar a muchos que se van a decantar por este tema, por este ámbito del suicidio dentro de la psicología. Es que hay muchos autores que postulan que si alguien se suicida por esto, por esto, por esto, por esto, y hay 1000 teorías. Bueno, creo que exagerado. Son pocas las teorías bien consistentes, pero una con la cual yo engancho bastante y me parece interesante, no solo porque le he leído, sino también porque le he visto y he podido hablar con algunas de estas personas, es que la persona que se suicida no necesariamente es porque tenga pues un trastorno, una enfermedad mental como se le llega a catalogar en algunas circunstancias. Es algo tan simple y sencillo como que la persona no tiene la capacidad para resolver problemas. Y si no tiene esa capacidad para resolver problemas de la vida cotidiana, es evidente que va a entrar en un mundo al cual no quiere llegar. Va a sufrir mucho, va a quejarse mucho, va a originar un caos dentro de la familia, y va a ser estigmatizado, es más, por toda la sociedad, todos sus allegados. Entonces, yo de por sí concuerdo mucho con esta teoría. Personas que tienen un nivel más alto de riesgo suicida justamente por esta variable importante, que más que variable es un cúmulo de variables. ¿Qué es lo que puede influenciar en que la persona no tenga esa capacidad desarrollada de resolver problemas? Bajos estudios, baja economía, no lo sé, poca estimulación, que no haya tenido un modelo adecuado desde pequeño, ¿no? En familia, que haya vivido en entornos violentos, o sea, se dan cuenta, esta pequeña variable tiene ahí dentro muchas más. Entonces, por ello es que concuerdo mucho. Se suicidan aquellas personas que tienen bajita la capacidad para resolver problemas, ¿no? La flexibilidad cognitiva también, factor protector que puede llegar a... Pero antes incluso de hacerlo, tenemos que saber qué es flexibilidad cognitiva. Dentro de las terapias de tercera generación ya se apela. Stephen Hayes habla del tema de la flexibilidad cognitiva dentro de la terapia, aceptación y compromiso, ¿no? Que es una capacidad que tiene el ser humano para exponerse a toda serie de experiencias independientemente pues de lo que llegue a sentir, ¿no? Independientemente de lo que llegue a experimentar. Y de eso les comentaba en un principio. La persona llega a relacionar toda esta sintomatología, todo este malestar con algo malo, con cosas malas, con cosas que se tienen que evitar, con cosas que se tienen que eliminar. Y paradójicamente, hacer esto solo hace que el malestar incremente más y se entre en un círculo vicioso del cual nunca se va a salir, si no es con la ayuda de un profesional, ¿no? Entonces, el tema de tener hijos también dentro de nuestro país ha sido un factor y sigue siendo un factor de protección. Aquellas mamás, aquellos papás que, bueno, tienen hijos, usualmente son los que incurren en estas conductas en menor proporción, porque tienen ya un sentido de responsabilidad, tienen ya un sentido de mayor responsabilidad, así, nada más. Ya tienen un motivo por el cual vivir y bueno,
lo depositan en sus hijos. Y esto indirectamente hace que también el riesgo de suicidio decrezca y indirectamente también pues actúa como un factor preventivo de la conducta suicida. Actitudes, valores positivos también, ¿no? Importante y también lo que había mencionado antes, el nivel medio o alto, a nivel económico, a nivel educativo, también personas que, bueno, han estudiado más y tal, tienen más noción de lo que es, de lo que es el tema de las leyes, tienen más noción de por el mismo entrenamiento que han tenido de años mediante el estudio, ya tienen esa capacidad para resolver muchos más problemas. Entonces, ahí está, esto colabora y es algo que ha sido reportado pues en varios estudios y ahí coloco pues la referencia, ¿no? De lo que se ha visto en nuestro país. Hábitos de vida saludable también, no toma, no fuma, no tiene hábitos saludables destructivos, ¿no? Todo eso también influye. Un locus de control interno también. ¿Y a qué hace referencia esto? Pues aquella persona que deja de echarle la culpa al resto de sus propios problemas, ¿no? Que si mi papá, que si mi mamá, que si mi familia, que si el gobierno y tal. Y empieza en eso, ¿no? El locus de control es llamado a aquella capacidad pues, que tiene la persona para poder darse cuenta que lo que está pasándole en el ahora es producto de su propio patrón conductual. O sea, uno mismo se lo ha ido originando. Y bueno, en el estrés de la vida, en la interacción con las cosas, terminan echando la culpa a cosas externas, ¿no? Cuando en realidad no. Son capacidades que se tienen que desarrollar en toda la población. Y si nos ponemos a pensar en todo esto, toda esta serie de mini variables van a y tienen que ser consideradas en todos los programas preventivos que existan. Y vamos a ver cómo es que se utilizan todas estas variables en un paquete técnico, utilizada en este caso por Estados Unidos. Y lo vamos a ver. Vamos a verlo en un ratito. Disponer de sistemas de ayuda y apoyo. Ok, genial. Eso también es un factor preventivo y lo vamos a ahondar en un momento. Aquí tenemos este ejemplo de paquete técnico de políticas, programas, prácticas, ¿no? Que en síntesis son ejecutados por muchos sectores, sean empresas, sean trabajadores del sector salud, incluidas las aseguradoras, proveedores y sistemas de salud, ¿no? Entidades gubernamentales y políticas. ¿Se imaginan tener un programa así estructurado, que es armado en base a la investigación que se ha realizado en la propia población peruana, un programa consistente que ayude a la prevención del suicidio? No lo tenemos, pero vamos a citar de ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos sí lo tiene. Pero antes de ahondar esto, ya que el suicidio no es causado por un solo factor, la investigación sugiere que las reducciones en el suicidio no se evitarán con una sola estrategia o enfoque. Y a veces incurrimos en ese error, que con una sola estrategia creemos que ya el problema ya no va a estar. No es así, es más complejo de lo que parece. Más bien tendríamos que abarcar tanto enfoque individual, enfoque de relación, enfoque familiar, enfoque comunitario, enfoque social. Toda esa gama de cosas que están en el medio ambiente con las que constantemente estamos interactuando. En todos los sectores, privados y públicos. Excelente. Vamos a ahondar un poco en estas estrategias. Miren, para que se den una idea de cómo es que lo manejan allá. Ellos fortalecen el apoyo económico. ¿Por qué? Porque está demostrado, incluso en investigaciones realizadas dentro de su país, que el tema económico exacerba los problemas de salud física y mental. Entonces, es algo bastante determinante de la ejecución de esta conducta suicida, el tema económico. Está bien, algunos dirán, uy, no, pero la depresión, no, pero la ansiedad, no, pero tal. Óigame, pero la persona no solamente es un ser psicológico, también está ahí en constante arreglo de sus problemáticas del día a día. Entonces,
esto va a exacerbar problemas de salud física y mental. Entonces, ellos lo que dicen es vamos a fortalecer la seguridad financiera de los hogares. Se dieron cuenta de que había un problema con las hipotecas, ¿no? Que la persona vivía con una soga al cuello, subjetivamente hablando, ¿no? Vivían con la soga al cuello de saber de dónde pagan la renta y hacen eso, ¿no? El Estado les brinda ahí los medios para que ellos puedan pagar letra por letra, pues con un pequeño monto nada más descontado de sus ganancias mensuales. Entonces, ahí es donde a la larga se puede ver que, bueno, la tasa de suicidio ha ido decrementándose más, justamente porque han tocado este punto que ha sido investigado en su país. Aquí quiero hacer énfasis. Este tipo de paquetes técnicos no serían aplicables a todos los países. Todo depende de cómo esté la situación del país. Y hago énfasis al tema de investigados porque se necesita mucha más investigación en torno al tema del suicidio. Nosotros, que muchos ya van a graduarse de psicólogos, muchos que son estudiantes, yo los invito a que puedan investigar estos temas. Son importantes. Y en la medida que tengamos más investigaciones consistentes, estudios correlacionales, estudios experimentales, no lo sé, hasta estudios cualitativos, todo vale. Y ahora más en esta coyuntura que se han disparado algunas cifras. No tenemos cifras reales como tal que digamos, uy, sí, mira, esta curva está así. No, por la misma deficiencia también de estas instituciones. No cuentan bien, no determinan bien de qué murió y ponen cualquier otra cosa. Persona que se arroja pues al vacío y es atropellado, ya ponen atropello, ¿no? Y no ponen suicidio como tal. Entonces se sesga mucho la información. Incluso a nivel mundial, la OMS reporta que en Perú los suicidios ascienden pues a 5 suicidios por cada 100.000 habitantes, a comparación de Japón que son 18, 19, si mal no recuerdo. Cualquiera diría, uy, pero Perú tiene una tasa muy baja. No es que sea muy baja, es que no lo cuentan bien, no lo cuentan bien, no determinan bien las causas de esta muerte y a veces, bueno, no tienen la información inmediatamente, después de un mes lo reportan, después de 2 meses recién se determina, uy, es un caos total y al final vivimos sesgados en que, bueno, en Perú sí tiene una baja tasa de suicidio y bueno, seguimos así. Seguimos así. Muy bien, otro punto que toca Estados Unidos, pues es el de fortalecer el acceso y la prestación de atención al suicidio, ¿no? Cobertura de las condiciones de salud mental, pólizas de seguro, médico. O sea, uno compra un seguro, no solamente tienes pues ya el seguro a nivel de salud física, sino salud mental también. Qué bonito sería tener todo eso. Qué bonito. Esto ya nos puede servir de guía para saber más o menos qué es lo que podríamos coger. Reducir la escasez de proveedores de áreas desatendidas, ¿no? Ellos dicen, bueno, tenemos que hacer más cosas para llegar a más gente, por lo tanto vamos a contratar a más proveedores de salud mental, sean psicólogos con especialidad, sean psicólogos generales y tal, pero ahí están, apoyando su sociedad. Atención suicida más segura, sobre todo esto, atención eficiente y completa, basada en evidencias. ¿Cuántas de las terapias que tenemos dentro, y son terapias ya antiguas, dentro de la psicología, que bueno, está bien, hacen lo que pueden y tal, pero ya tenemos terapias de tercera ola, ya que podríamos empezar a aprender, a ir aprendiendo, ya no estar debatiendo que si esto, que si el debate socrático y peleándonos ahí, agarrándonos de los pelos con los pensamientos, cuando en realidad es una parte natural del ser humano, el pensar, el generar esos pensamientos. Pero el tener ese malestar no implica que me vaya a dejar dominar por estos pensamientos, simplemente están ahí. Y bueno, aceptarlos. Muy bien, crear entornos protectores también, ¿no? Reducir el acceso a medios letales entre personas de riesgo de suicidio, ¿no? Ellos lo que dicen, bueno, en esta parte hemos detectado que ha habido una mayor tasa de suicidios por este barranco, vamos a poner barreras, vamos a poner carteles, sobre todo eso, información que invite a la persona a leer y a decir, vaya, bueno, estaba considerando esto, pero me he enterado que hay un número ahí, dice, y al que puedo llamar. Uy, excelente. Vamos a ver, vamos a darle una oportunidad. Y siempre la persona se da una pequeña oportunidad, porque a la desesperanza la persona no llega.
no llega, digamos que así de una. Para llegar a un estado de desesperanza tremendo, ha tenido que probar de todo. Y en ese camino es bueno que encuentre todo esto, ¿no? Toda esta serie de apoyos en su entorno. Políticas y cultura organizacional, desarrollo de normas sociales positivas. Allá se hace énfasis a esto, que si el pedir ayuda no es relacionado al debilucho, no es relacionado a la persona débil mental y tal, no. Ahí se está empezando a transformar todo esto. Y se lo ve como algo normal, algo que ayuda al ser humano a crecer. Políticas comunitarias para reducir el consumo excesivo de alcohol también, ¿no? Y aquí no, pues aquí se vende hasta incluso en pandemia, ¿no? El tema del alcohol. Pero bueno, no estamos para juzgar a nadie, son personas que han aprendido a resolver de esa manera y a tolerar de esa manera todo el malestar que sienten. A veces, no necesariamente. Promover la conectividad. Y miren, fíjense, ya hace poco salió esta noticia de que estaban aperturando las iglesias con un aforo limitado. Perfecto, muchas personas dirán, oye, pero ¿qué va a hacer en la iglesia? No van a perder el tiempo. Muchas personas van a decir eso, pero no nos ponemos a pensar, y nosotros, sobre todo como psicólogos, que tenemos que ver más allá de lo que está sucediendo, no son personas que van pues a congregar, a estudiar la palabra, sino son personas que van a interactuar, son personas que van a compartir vivencias, que van a hablar con otras personas. Y eso es se podría hasta catalogar de algo terapéutico, porque la persona congrega, va, habla con otras personas, interactúa, lo felicitan, hace cosas y se siente útil la persona. ¿Cuán terapéutico puede ser eso? Entonces, no ir en contra de a veces de lo que se dice, ¿no? En las redes aparece de todo, en realidad. Actividades de participación comunitaria, ¿no? Involucrarse, conectarse en actividades religiosas, actividades deportivas, en clubes, ¿no? En lo que sea que pueda haber y que sea permitido por la ley. Ojo, eso sí. Enseñar a afrontar habilidades para resolver problemas. Es un punto también importante que ellos hacen énfasis desde esa cultura norteamericana, ¿no? Enseñar a afrontar las habilidades. Y esto se ha estado tratando de hacer en los colegios y se tiene que agarrar con más fuerza todavía. El desarrollo de habilidades socioemocionales, el desarrollo de habilidades pues sociales netamente, el desarrollo de habilidades de resolución de problemas. Si desde pequeño ya le estamos ampliando todo eso, es hasta casi coherente pensar de que va a haber en un futuro una tasa de suicidio muy, muy, muy menor a la que se ve ahora. Entonces nos damos cuenta de la importancia que puede ser tocar estos temas ya desde que los niños son pequeños. También consideran importante el identificar y apoyar a personas en riesgo. Ok, también, sea como sea, van a haber personas y tal. Vamos a capacitar no solamente a psicólogos, sino ellos dicen, vamos a capacitar a maestros, a entrenadores, a clérigos, a personal de emergencia, para que sepa cómo ayudar, cómo apoyar, y que no vaya y se siente estigmatizado, oiga señor, no sé, quiero dejar de vivir, quiero matarme. Y la persona, uy, pero ¿cómo te vas a matar, hijo? Eso no, eso va contra la ley y tal, y mete muchos estigmas que al final terminan a la persona con el deseo de ya no contárselo a nadie, dejárselo para sí y tratar de ser autónomo, entre comillas, y al final pues tener un desenlace bastante no satisfactorio, ¿no? Ellos también mencionan intervención en crisis, llamadas, chats en personas, también es importante. Hay una línea, si no me equivoco, es el 113, en la cual las personas pueden llamar, ¿no? Pueden contar todo esto. Pero si seguimos con el estigma de que aquel que pide ayuda es debilucho, ¿cuántas personas van a llamar? De 10 llamará una y las otras 9, ¿qué pasó? Entonces, hay que hacer las cosas desde diversas, hay que abarcar todo lo máximo posible. No solamente con una sola cosita ya está, se solucionó, no. Ya estamos viendo que esta problemática, este fenómeno es multifactorial, ¿no? Muy bien. Tratamiento de personas en riesgo también, ¿no? Hay varias formas de psicoterapia, salud conductual, ¿no? Ellos hacen mucho énfasis en esto. Y tratamientos también para poder prevenir los intentos, los reintentos, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Visitas domiciliarias, terapias grupales, que son importantes también. Y enseñarle a las personas que si se caen, que si en un futuro intentan, eso es parte del proceso de aprendizaje. Que te caigas nuevamente, que
que vayas y tengas nuevamente estos pensamientos no hace que lo vayas a hacer. Claro, esto es un proceso de aprendizaje y en la medida de lo posible no juzgar, no estigmatizar y sobre todo ser empático y apoyar, ¿no? Reducir daños y prevenir, ¿no? El riesgo futuro, ellos mencionan, ¿no? El tema de los medios de comunicación y es algo que también quiero hacer énfasis aquí dentro de esta ponencia. Los medios de comunicación y suicidio. Los medios de comunicación tienen un poder muy grande. Ya lo decía nuestro compañero Spider-Man, ¿no? Un gran poder va a conllevar una gran responsabilidad y los medios la tienen. ¿Cómo informas? Dices, una persona se mató porque su novia le fue infiel. Con eso ya destruimos a todas las personas que leen ese noticiero, que miran, que escuchan. Hay formas, hay protocolos que tenemos que respetar. No sé si en Perú habrá esos protocolos, pero en otros países como España sí existen los protocolos. ¿Cómo informar del suicidio de alguien? Porque en la medida que el noticiero informe mal, muchas personas incurren en el efecto Werther. Y este es un efecto sumamente conocido. Personas que por imitación empiezan a ejecutar estas conductas, gestos suicidas, intentos suicidas o suicidios consumados como tal. Entonces, ni siquiera decir se mató, sino murió por suicidio. Persona murió por suicidio a causa de muchas dificultades, no lo sé, pero muchos medios de comunicación incluso te dicen, no, se mató, se suicidó por tal motivo, como si ese motivo fuera el desencadenante. Entonces, no estamos en una sociedad pues, que ni siquiera está siguiendo los protocolos que se establecen para comunicar de estas situaciones. Y así como los medios de comunicación pueden malograrla a veces, también pueden proteger y pueden apoyar a la prevención con el efecto Papageno. Este efecto explica que en la medida que el noticiero o todos los medios de comunicación puedan difundir historias de vida de las personas, historias de lucha, historias o formas en las cuales ellos resolvieron los inconvenientes que tuvieron al haber vivido, pues en la medida que se vea eso y que otras personas lo vean, pues eso sirve de modelos y apoya la prevención de la propia conducta suicida también, por todo lo que ve, por todo lo que se entera, si sabe, si él pudo, pues es muy probable que yo también puedo, soy una persona promedio, ella también es una persona promedio, incluso con alguna discapacidad, entonces eso inspira mucho. También podríamos apoyarnos de los medios de comunicación. Pero bueno, lo anterior, habíamos visto pues este paquete técnico, ¿no? De políticas de Estados Unidos. En nuestro caso, en el país solamente se utiliza pues este primer plan de acción sobre salud mental que nos provee la Organización Mundial de la Salud, que es algo muy general, que tiene que tal vez ser adaptado a nuestra población y bueno, es lo que tenemos, es con lo que se trabaja, es con lo que trabaja nuestro país. Y bueno, para poder terminar con esta ponencia, necesitamos saber que para una adecuada, ya lo decía Sarabia, ¿no? Para tener una adecuada prevención, es indispensable mejorar el registro y evitar las muertes por suicidio, que estas muertes por suicidio sean mal calificadas como muertes por accidentes u otras cosas. Debemos llevar un buen conteo y de esa forma poder ver si lo que estamos haciendo, si nuestros esfuerzos que estamos invirtiendo surten efecto, son eficientes. Solo ahí, tal cual lo decía Vizcarra, nosotros no vemos los cambios del día a día, vemos la curva. Y bueno, eso es lo que usualmente se utiliza en salud, para darnos una idea de cómo, de si lo que estamos haciendo está funcionando o no. Y bueno, muy bien, hasta aquí llegaría mi aporte con ustedes. Y